Entre Filstas. Sí o no, la vida tiene sentido, es el título de uno de los 45 libros que ha publicado el escritor tapatío, justamente Javier Ruiz, que se encuentra con nosotros esta mañana. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Gracias, Verónica, muy amable. Bien, gracias. Sí. Pues hay que compartirla al público, particularmente de esta obra que tengo en mis manos, que tiene que ver también pues con ya una trayectoria que usted ha realizado por varios años. Sí, mira, ha sido, digamos, 25 años aproximadamente de trabajar todo tipo de temas de filosofía, desde la estética, que es mi penúltimo libro, que probablemente se presente aquí en la FIL, editorial Nian, hasta Filosofía de la Ciencia, que es un libro que trabajé por encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y otros libros que empecé a publicar alrededor del 95 más o menos. Hábleme un poco de su estilo o del referente que utiliza al momento de escribir, de sus inicios hasta esta última novela, esta última publicación. Sí, bueno, mi intención ha sido siempre hacer que la filosofía no esté dirigida solamente al profesional de la filosofía, que haya un público lector amplio que se dé cuenta de que la filosofía es un tema que le interesa a pesar de que eventualmente no lo sabe, porque la filosofía siempre ha sido como la oveja negra de la familia, ¿no? Desgraciadamente los filósofos han contribuido con un lenguaje demasiado técnico a desprestigiar una propuesta que se propone conocer el sentido de la existencia humana, el sentido de la naturaleza del hombre en particular, preguntas universales que son compartidas por toda la humanidad y que son de interés vital para todos, y desgraciadamente lo que aleja al lector de la filosofía es el lenguaje. Entonces hay que escribir filosofía también para el lector interesado en la vida, porque básicamente la filosofía trata de la vida, de comprender la vida. Maestro, usted menciona preguntas de interés universal. ¿Cuáles serían esas según su criterio? Bueno, nos interesa saber si somos un accidente de la naturaleza, como quiere la teoría de la evolución, si el universo tiene algún sentido, alguna dirección, si el hombre viene a ser una especie más dentro de la historia de la vida o es la especie que termina de darle sentido al conjunto. Nos interesa saber de dónde venimos, a dónde vamos, y cosas muy prácticas como por qué puedo considerar que algo es bueno o que algo es malo, por qué puedo decir que algo es buena educación o que no lo es, por qué una política es mejor que otra. Son muchos temas que la filosofía considera como sus divisiones. O sea, en realidad la filosofía parte de la pregunta por el conjunto y después se va como separando en distintas ramas. Y entonces tienes la filosofía política, que investiga la naturaleza de la convivencia social, cuál sería el estado ideal si es que lo hay, cómo es posible mejorar el estado si es que eso es posible. Luego la naturaleza de la vida buena, si realmente cualquier tipo de vida da lo mismo, hay unos tipos de vida que son mejores que otros. Luego la antropología, de qué estamos constituidos, existe o no existe eso que la tradición llama el alma. Está la estética, que se pregunta por la naturaleza y el sentido de lo bello. Está la epistemología, que quiere establecer los límites y el alcance del conocimiento. Y en cada uno de esos temas puedes hacer descripciones y análisis muy interesantes. Maestro, bueno, realmente la literatura, la filosofía nos permite eso, poder expresar nuestro punto de vista de la vida, de las situaciones, y que la gente pueda juzgar según sus juicios y estándares. Pero, ¿cuál sería el mensaje que usted quiere dejar en la gente a través de estos libros? Básicamente todos tenemos nuestra filosofía y a veces no vale gran cosa porque es muy silvestre. Y lo que hace silvestre a que no tenemos herramientas especiales para poder evaluar las cosas excepto lo que hemos conocido de oídas.
y que lo que hace la filosofía es darle rigor a nuestro pensamiento para pensar la vida más en serio. Y es que al pensar silvestremente la vida, o al pensarla de cualquier otra forma, las consecuencias para nuestra vida son muy fuertes. Por eso se necesita de la filosofía, para pensar la vida con más rigor, con más acierto, para no cometer errores de los que nos tengamos que arrepentir. Javier, ¿en dónde podemos encontrar sus publicaciones? Bueno, en Fondo de Cultura Económica, en Ítaca, en Gandhi también ocasionalmente hay libros míos. Por habernos acompañado y bueno, que disfrute usted también de esta gran feria del libro. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Pues estamos aquí en la cobertura especial que está haciendo Canal 7 para todos los jaliscienses y para el resto del país y del mundo, de hecho para quienes nos ven gracias a la plataforma. Y bueno, estamos aquí en la Expo Guadalajara en esta 27ª edición de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ahora voy a conversar con un autor que también es un amigo muy entrañable, es además de escritor, él es diplomático, es periodista, investigador, apasionado de la vida, y él justamente viene de presentar este libro que es La Primavera de Damasco. Su nombre es Diego Gómez Pickering, una presentación en la que estuvo Javier Velasco, este escritor que también ahora se están celebrando los 10 años de Diablo Guardián, su novela que fue ganadora del premio Alfaguara. Y bueno, este libro, La Primavera de Damasco, lo edita Plaza y Valdés. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Rose. Un honor estar aquí contigo y con toda la audiencia del Canal 7 de Guadalajara. ¿Qué tal? Todo muy ameno aquí, ¿no? La verdad es que a comparación de ediciones anteriores me sorprende la vivacidad de la gente, la cantidad, el flujo, el hecho que Israel sea un estado invitado, ¿no? Hay una serie de factores muy interesantes que hacen de esta edición una edición muy especial de la feria. Para mí en particular, por supuesto, por el libro. Con este tema que ahorita platicaremos de ello. ¿Y qué tal estuvo la presentación con Javier Velasco? La presentación fue una presentación entrañable, como lo es el libro, como lo es Damasco, como lo eres tú, como lo es Guadalajara al final del día, la mejor casa para la feria más importante de lengua española. Fue una presentación muy bonita. Javier, además de amigo, es un gran lector, un gran crítico y fue muy generoso en las palabras que utilizó para describir el libro. La gente fue muy receptiva y fue una muy buena acogida para Damasco en Guadalajara. Es la primera vez que lo presentamos. Aquí tiene un par de meses el libro, 2 o 3 meses de haber salido, pero es la primera vez que estamos en Jalisco para hablarlo y qué mejor marco que la feria. Fue una presentación muy bonita. Excelente. Bueno, pues este libro responde a mucho de la situación que ahora conocemos de lo que ocurre en Siria, pero también responde a una Siria de toda la vida, una Damasco que el mismo Diego nombra en este libro es el corazón del mundo, porque es una de las ciudades, si no la más antigua, es donde al menos tiene lugar el crimen el primer crimen que se comete en la humanidad, que es el de Abel y Caín, Abel. Y bueno, es un libro que está lleno de puertas, de ventanas, nos describe especialmente la ciudad de Damasco, a su gente a través de historia, de estadística, de cifras, pero también de testimonios muy vivos, de perfiles, de gente que vive en Siria o que Siria ha sido acogido por ellos desde la voz de gente común y corriente, taxistas, habitantes o bien poetas, etcétera. Cuéntanos tú, Diego, porque tú viviste ahí. ¿Estuviste cuántos años en Damasco? Yo pasé 4 años, casi 4 años, 3 años, 8 meses para ser exactos, en Damasco, que suenan a poco cuando hablamos de una ciudad, como tú bien dices, que es una de las más antiguas, si no es que la más. Damasco tiene 8,000 años de historia, 8,000 años a lo largo de los cuales nunca ha dejado de estar habitada. Damasco es la ciudad en la que nosotros, como género humano, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Ahí se hicieron los primeros entierros, ahí es cuando la muerte comenzó a cobrar peso, ahí es donde empezamos a escribir nuestra historia, una historia que desde México se ve muy distante y sin embargo es muy cercana a través de estas pequeñas historias. El libro tiene 33 crónicas, cada una de ellas nos narra un aspecto muy particular de la ciudad, sean sus noches de luna llena, con olor a jazmín, con olor a café tostado, sean sus días de Ramadán en los que la ciudad se vacía y la gente ayuna y ora, o sean historias de amor y de desamor de los palestinos que viven ahí, de los kurdos, de los iraquíes, pero también de los musulmanes, de los cristianos, de los judíos, que forman este tejido, este mosaico. Damasco es un mosaico precioso, un rompecabezas en donde no podemos quitar una sola pieza, porque si la quitamos, pierde forma. Entonces, realmente esa es la belleza de Damasco, y este libro trata de velar para el lector esos secretos, trata de velar cada una de esas historias
que son historias como las nuestras, ¿no? Historias de gente común y corriente. Así es, porque de pronto ahora lo que nos circunda, lo que vemos es, las noticias a través de los medios de comunicación de la situación tan grave que ocurre en Siria, particularmente desde marzo de 2011, ¿no? Y bueno, Diego estuvo en esta transición justamente. ¿Cómo tú viviste cómo se fue gestando la revuelta? ¿Qué signos se apreciaban? ¿Qué podías tú notar? Y bueno, ¿cuál fue tu reacción al estar tú ahí en pleno Siria cuando esto ocurre? Pues fue un momento muy emocionante, lo es aún, es vivir, ser protagonista de la historia, ver cómo la historia se desenvuelve enfrente de tus ojos. Fue una mezcla de emociones, de mucha emoción contenida, pero también miedo. Fue descubrir al lado de Siria lo que es una nueva vida y cómo esa nueva vida se fue destruyendo poco a poco, ¿no? Me tocó ver desde desapariciones forzadas de amigos muy queridos, muertes de gente cercana, gente que ha tenido que huir, y todo en aras de un sueño que hoy ya trascendió al pueblo sirio, un sueño que no depende de ellos, depende de factores externos, y que es lo más triste de esa realidad. Ya la solución final de esta guerra no quedará en Siria, será resuelta por países externos, por Estados Unidos, por Rusia, por Irán, por Arabia Saudí, ¿no? Pero vivir de cerca esto hace a uno valorar lo que es México, valorar pues nuestra democracia, porque tiene sus bemoles. Exacto. Pero al final del día es un país con mucha libertad, un país en el que podemos sentarnos tú y yo aquí y hablar del tema que queramos tocar. Nos hace valorar cosas que de cierta manera damos por sentado, ¿no? Vivir de cerca en Siria, un conflicto tan grave, un conflicto que ha derramado tanta sangre, un conflicto que ha matado a cientos de miles de personas y a más de 1 millón las ha convertido en refugiados perennes, nos hace, o a mí me hizo, revalorar lo que es México y trabajar aún con más convicción y con más compromiso por el país que queremos. Entonces no tenemos tal idea de una situación de desastre día con día como a veces lo podemos imaginar, o sea, realmente estamos muy lejos de eso. Por supuesto, estamos muy lejos de irnos a dormir, o más bien de irnos a la cama y no dormir por escuchar los bombazos, de saber que al vecino lo mataron, de saber que va a llegar mi hermano y va a tocar a la puerta y tal vez detrás de él va a traer una pistola para enfrentarnos. Eso en México, al menos desde el fin de la revolución, no lo hemos vivido. Entonces tenemos que estar, bueno, por supuesto tenemos problemas muy graves, el problema de violencia generalizada, del crimen organizado, pero esta tensión constante, esta desazón de no saber el día de mañana qué va a ser, no solo de mí, sino de mi familia, de mi ciudad y de mi casa, eso no lo hemos vivido. Y eso lo vive Siria día con día. Ahora, Diego, ahora sí, para terminar, ya mero, bueno, quería comentar, en tu libro tú hablas de cómo Siria o Damasco recibe incluso a los extranjeros como una familia. ¿Qué tanto hay de parecido entre esta calidez siria, ¿no?, de los damasenos, digamos, y nuestro carácter aquí en México de los latinos? ¿Qué tantas similitudes hay? Hay una similitud enorme. Yo creo que vemos la vida de manera similar, nos relacionamos de forma parecida. Para nosotros, los hermanos y los primos no solo son sanguíneos, son elecciones de vida, son compañeros de vida. Y lo mismo sucede en Siria. Por eso uno incluso puede no hablar árabe, incluso puede no entender nada de la cultura, pero al llegar a Damasco se siente arropado, se siente parte se siente bienvenido. Oye, Diego, pues muchísimas gracias. Gran libro, hay que adentrarse a sus páginas y a las 33 crónicas espléndidas que van desde la panorámica hasta el detalle del detalle. En verdad, un libro lleno de vida, de esperanza, y esperemos que podamos volver a pisar las calles de Damasco nuevamente. Y bueno, quería decir también que Diego, además, como dije en un principio, escritor, periodista, cronista, diplomático, él acaba de ser recientemente, algunas semanas atrás, fue nominado a ser embajador de nuestro país en el Reino Unido, y esto está próximo a ser ratificado. Mucho éxito, todos los enhorabuenas, esperemos que ya sea una realidad, que es nuestro próximo embajador en el Reino Unido. Un honor, un placer como siempre conversar contigo y tenerte aquí. Muchas gracias. Hasta pronto, Diego. Gracias, vamos a una pausa y volvemos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.